Buenas tardes, bienvenidos a abrir la Biblia en Deuteronomio, este libro que no dirán que no tiene versículos preciosos, palabras de Dios impresionantes, para tenerlo, los que subrayamos, para tenerlo la mitad subrayado, ¿sí? Pasamos el capítulo 6 con el primer mandamiento y con toda esa formación extraordinaria que Dios le brindó al pueblo de Israel, que no se entiende por qué no pudo aceptar al Mesías y seguir al Señor. Pero bueno, así somos los seres humanos. Venimos de un recorrido que estuvo cerca al monte Sinaí, ¿sí? Y habíamos dicho que anteriormente los discursos que nos aparecen acá de Moisés han sido posteriores, cuando ya han pasado la gran parte de la península de Sinaí y ya han entrado en la tierra, en este caso lo que vimos de los amorreos en primer lugar. Bien, vamos a terminar el capítulo 7, que es donde Dios les dice acerca de la expulsión a las naciones por donde ellos van a ir atravesando y que es mandato de Dios. Ellos no son guerreros sueltos que salen ahí buscando conflictos, sino que responden a mandatos de Dios. Y hay una frase muy interesante que vamos a leer, creo que ahora pronto. Capítulo 7, versículo 22, donde vuelve a recapitular el tema. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No, si el Señor es un estratega maravilloso. No los eliminarás a todas de una sola vez para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Si el Señor, por eso es el Señor, pensaba en todo. El Señor tu Dios entregará esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. Pondrá sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Y así fue. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia porque tú las destruirás. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. Cada vez que Dios dice que algo aborrece, era para tomarlo muy en cuenta. No metas en tu casa nada que sea abominable, ¿sí? Eso tiene que ver con cosas que significan idolatría delante del Señor. Todo esto debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Esa frase el Señor la ha puesto varias veces en momentos especiales, ante enseñanzas especiales. Capítulo 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que, tres verbos, para que vivas, te multipliques y tomes posesión. Es decir, para tener en cuenta, casi siempre Dios decía las palabras, no por mera repetición, sino como énfasis. Vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda, este verbo recuerda, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver el cumplimiento y ver si cumplías o no sus mandamientos. Esto tiene que ver con la vida espiritual. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Recordamos esto?
En la primera tentación, cuando Jesús tuvo hambre y el diablo lo tentó a que rompiera la promesa que le estaba cumpliendo, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en estos días estamos yendo, ¿sí? Del Éxodo al Nuevo Testamento y a Deuteronomio como eje central. De manera que Dios le está diciendo, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó. Después dice algo más en cuanto a esto. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Es impresionante, es impresionante. Lo dice, creo que más de una vez en Deuteronomio, esa frase. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Miren la descripción. Tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Qué impresionante, aún indicando no solamente lo que necesitaban para comer y sobrevivir, sino también para edificar, para sus profesiones. Todo tenía el Señor planeado, no solamente lo tenía planeado, se los estaba diciendo, enseñando para que lo atesoraran en sus mentes y en sus corazones y, en consecuencia, actuar. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Por ahí había empezado, ¿no es cierto? Diciendo, recuerda, ¿ah? Recuerda, decía. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, todo lo que te voy a dar, le está diciendo el Señor, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde estuviste como esclavo. Dios le está poniendo un espejo de lo que fueron y de lo que Él espera que van a ser. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. Acá vuelve a recordar el capítulo 17 de Éxodo que leímos. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Y acá vuelve, así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Y acá vuelve otra vez el recorrido de la vida espiritual. Para ellos era material, concreta, pero el recorrido, cuando hay una humillación, ¿para qué reaccionar para que al fin de cuentas te fuera bien? No se te ocurra pensar, esa riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegan a olvidar al Señor, si llegas, de nuevo acá el tono de
es personal, como si le hablara a cada uno. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Ya lo había dicho. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Hoy pusimos de nombre obediencia y mérito, ¿sí? Porque realmente el Señor está mostrando de quién es el mérito. Pero ahora llegamos al capítulo 9 y vamos a ver que el discurso, seguimos con la indicación que es Moisés el que está hablando, dice, el Señor sigue así, bien maestro, ¿no? Escucha, Israel. Hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Acá vuelve a hablar, vieron que antes había hablado de los gigantes, de la historia de los gigantes, pero ahora nuevamente, ahora este discurso, hoy vas a cruzar el Jordán. De manera que ya dejamos, aunque vamos a volver prontamente, ¿sí? La, la compilación, el armado del Deuteronomio no tuvo en cuenta la cronología. Acabamos de pasar estos capítulos desde el 5, donde estamos en el Sinaí, y en todas las enseñanzas que Dios dio después del Sinaí. Pero ahora acá ya estamos, hoy vas a cruzar el Jordán. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero ni entiende bien que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Habíamos visto en el capítulo 4, tengo acá la marca, en el capítulo 4 yo decía, donde Dios es celoso y consumidor. Pero como la palabra traspasa de punta a punta, tengo anotado donde termina, a ver si lo tengo acá, donde termina el capítulo 12, precioso capítulo 12 de la carta a los Hebreos, termina diciendo... leo los dos versículos porque son hermosos. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y acá la referencia indica Deuteronomio 4 y Deuteronomio 9, donde estamos leyendo en este momento. De manera que los textos de la Biblia pasan de punta a punta. Que el Señor los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, vuelve esa idea, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará las naciones por la maldad que las caracteriza. Esa es la razón, la perversión, la inmoralidad de esos pueblos. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de la tierra, no. La propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien,
que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Entonces acá el Señor le dijo, no vayas a pensar que es por tu mérito. El único mérito iba a ser la obediencia, iba a ser el responder a lo que el Señor tenía preparado para ellos porque los amaba, ¿sí? Que así lo decía con tanta claridad. Muy bien, 9, terminamos 9.6 y llega 9.7, pero en el discurso de Moisés acá viene un volver atrás, porque creo que de acuerdo a lo que el Señor le iba diciendo, Moisés entendía perfectamente que, como dijo el Señor, que era un pueblo terco, olvidadizo, tenía que estar permanentemente recordando lo que había pasado en la antigüedad reciente, ¿sí? Lo que había pasado con ese pueblo que había venido por el desierto, había recibido los mandamientos. 9.6. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Se supone que de acuerdo a lo que decía el comienzo del capítulo 9, ya estaban por cruzar el Jordán. No, recuerda lo que pasó en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, en Sinaí, que estuvo a punto de destruirte. Cuando subí a la montaña, acá está hablando Moisés en primera persona. Cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan y bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Estamos de nuevo en el relato de Éxodo 20 y siguientes. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque este pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. En ese momento el Señor muestra sus sentimientos, no dice mi pueblo, ese pueblo tuyo, le dice a Moisés, se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mando seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. Se me ocurre decir que esos tontos no sabían que el Señor los veía y veía lo que estaban haciendo. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Miren la promesa que Dios le estaba haciendo a Moisés, como que era el único justo que estaba en medio de toda esta gente, y le dice, voy a hacer con vos otra nación. Luego me di vuelta. Les está contando, este es un discurso de Moisés, les está contando a los israelitas, ¿no? Me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes.
Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Yo iba a decir, seguramente no les dijo lo que Dios había pensado. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Claro, Aarón se había quedado con la gente abajo y les había ayudado con el asunto del becerro, quizás para calmarlos, para mantenerlos apaciguados. Luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. Alguna mentalidad mercantilista podía haber pensado, ni siquiera salvó el oro que podía servir para otras cosas. Lo habían hecho con todas las joyas que ellos traían. ¿Recuerdan de los egipcios? Nada. Donde hay pecado hay que desaparecer todo. Así que lo arrojó al arroyo. Versículo 22. Pareciera que viene otro recuerdo. En Tábera, en Masá, donde fue lo del agua, y en Kibrot Atabá, ustedes provocaron también la indignación del Señor. Así que Moisés está haciendo un recordatorio de todas las traiciones del pueblo. Lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo, aquella ciudad al sur, les dijo, vayan y tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni le obedecieron. Desde entonces los conozco que han sido rebeldes al Señor. De alguna manera da la sensación de que Moisés se está dando cuenta hasta qué punto pueden ser rebeldes. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él durante 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá, en el país de donde nos sacaste, digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. ¿No? Si cada uno se hace su conjetura, pensando lo que puede dar a pensar cada acción, que no era culpa de Dios, era culpa de los israelitas. Pero Dios no necesitaba este argumento de Moisés que le dijera, no, ¿qué van a pensar los egipcios? Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Así que todo el tiempo hay que estar recordando, todo el tiempo, tomémoslo, la Biblia es un espejo que nos muestra, que nos muestra nuestras vidas, cómo el Señor tiene que tener para perdonar, misericordia vez tras vez. Bueno, empezamos un poquito el capítulo número 10. A ver si sigue la historia acá después del becerro de oro. En aquel tiempo el Señor me dijo,
son mensajes conmemorativos, ¿no? En aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Esto se llama una nueva oportunidad. Y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Ya Dios había dado indicación del arca, del tabernáculo, ¿verdad? Hice pues el arca de piedra de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. Me pregunto cómo estaría el pueblo viendo a Moisés. Primero tirado 40 días y 40 noches orando y clamando a Dios, y ahora haciendo de nuevo, pero las primeras tablas Dios se las había dado, si no me equivoco, pero haciendo esa escena. Ellos habían visto las tablas, estaban con el becerro ahí cuando Moisés bajó con las tablas, viendo nuevamente tallar las tablas. En sus tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día que estábamos todos reunidos en la asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho. Y allí permanecen, tal como me ordenó el Señor. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot, Bené y Yacán a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado. Sigue el recorrido por el desierto. Murió Aarón y fue sepultado. Y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgota y siguieron hasta Juata, tierra con abundantes corrientes de agua. Está como marcando que ya después no le faltó agua, porque Dios lo siguió llevando a lugares con agua. En aquel tiempo, el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arco del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso, los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Y llegamos hasta acá, hasta capítulo 10, versículo 9, porque ahora viene otro momento muy, muy fuerte, muy lindo, donde Dios vuelve a establecer y a recordarles que los quiere, a pesar de todos esos momentos, y sigue trabajando en ellos. Cada capítulo que uno ve, los subtítulos que tiene, se da cuenta que es Dios trabajando en ellos, para que recuerden, para que se reconozcan, para que entiendan que la obediencia a Dios es para su bien y es para su justicia, esa frase que descubrimos hoy. Muy bien. Bueno, seguimos. Estamos en el capítulo 10. Deuteronomio tiene, creo que es 34 capítulos, de manera que vamos a ir avanzando en este seminario, en esta formación que el Señor le ha dado a ese pueblo para que recuerden, para que vivan aquello que el Señor les había dado. Muy bien, seguiremos, que el Señor los bendiga.